Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Los efectos del Brexit han comenzado a sentirse en el mundo y México no es la excepción. A partir del referéndum británico, el peso mexicano comenzó a registrar su peor nivel frente al dólar, acercándose ya peligrosamente al límite de los 20 pesos. Sin embargo, la peor amenaza para nuestra divisa no se ubica en el Reino Unido, sino en los Estados Unidos. La campaña en contra de México y en contra del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, impulsado por Donald Trump, es un nuevo y peligroso riesgo en contra de la divisa mexicana. Diversos bancos, como Citigroup y Barclays, han aconsejado a sus clientes de Wall Street sobre cómo podrían ganar dinero en caso de que Trump sea el próximo presidente estadounidense. La respuesta es sencilla: hay que apostar por la depreciación del peso mexicano, pues el muro fronterizo, la deportación masiva de migrantes y la renegociación del Tratado de Libre Comercio golpearían contundentemente a la economía mexicana. ¿Cuál es el impacto que la campaña electoral de Donald Trump está teniendo realmente sobre nuestra moneda? ¿Qué niveles podríamos esperar en caso de que Trump derrote a Hillary Clinton? ¿Por qué el peso mexicano se ha convertido en una divisa tan especulativa y tan débil a nivel internacional? Para responder a estas interrogantes, hemos invitado a Isabela Cota, que es corresponsal de Bloomberg News en México. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Let's say Ford moves to Mexico. If they want to sell that car in the United States, they pay a tax. Here's what's going to happen. They're not going to build their plant there. They're going to build it in the United States. But there is a North American free trade agreement. And there shouldn't be. It's a disaster. But it is there. Yes, if you're president, you're going to have to live with it. We will either renegotiate it or we will break it. Because, you know, every agreement has an end. You can't just break the law. Excuse me. Every agreement has an end. Every agreement has to be fair. Every agreement has a defraud clause. We're being defrauded by all these countries. It's called free trade, No, it's not. And It's it not is free. a plank of the Republican platform. Scott, we need fair trade. Not free trade. We need fair trade. It's got to be fair. Isabela, qué suerte tenerte aquí en Los Corresponsales. Espero que sea la primera de varias ocasiones. Y traemos una pregunta que nos mueve fuerte el ánimo y es: ¿qué tan débil realmente es el peso mexicano, digamos, en el escenario general? Tenemos un gobierno que nos dice que es una moneda fuerte y bien respaldada, y por el otro lado unos mercados que quién sabe qué están haciendo, pero que la mueven con fuerza. Pues bueno, el peso mexicano tiene un lugar muy especial en los mercados internacionales. Es una moneda de una economía grande, de un mercado emergente, que opera 24 horas al día, que son muy pocas las que operan 24 horas al día, y encima opera 5 días a la semana. Entonces, en comparación con Brasil, por ejemplo, ellos tienen ciertos horarios en donde tú puedes comprar y vender la divisa brasileña, el real. México, eso no existe. Entonces, lo que termina sucediendo es que los mercados internacionales usan el peso mexicano. Un inversionista una vez me dijo que como un Kleenex. Cuando sientes que vas a estornudar, tomas el peso mexicano. Y esto es porque cuando quieres cubrir... Y cuando no vas a estornudar, lo dejas en paz. En teoría lo debías de comprar, pero no funciona así. Okay. Es decir, si tú vas a cubrir tus posiciones en un bono chino y la economía china va a salir un dato económico mal, pero el mercado chino está cerrado, ¿qué haces? Tomas los pesos mexicanos que tienes en tu portafolio y compras dólares. Entonces el volumen de esas transacciones es tal que baja el valor del peso mexicano en contra del dólar. A ver, te voy a tener aquí. No me has dicho nada que tenga que ver con el déficit del gobierno, que tenga que ver con la deuda del Estado mexicano. Estás hablando algo así como de una señal. El peso es una señal en los mercados. Sí. La gente se pone nerviosa, compra pesos. Toma el Kleenex. Exacto, tienes toda la razón del mundo. No, el peso no se mueve por los fundamentales de la economía mexicana, en muy pocas ocasiones. Ya no. Digamos que desde hace ya varios años es muy poco lo que se mueve. Tengo aquí el secretario de Hacienda
al día siguiente del resultado del Brexit, corrió a mover los fundamentales, lo que llaman en efecto los referentes de la economía mexicana. Entonces, no importa. Sí importa, porque lo que hizo fue reducir un poco la percepción del déficit. Ya. Es decir, reducir la percepción de que México depende de financiamiento externo en dólares para financiarse. Entonces, convino lo que hizo, no está mal que lo haya hecho. No. Dicho esto, lo que va a mover son otros vientos. Totalmente. A ver, yo quiero entender una cosa. ¿Es un error que el peso mexicano se cotice 5 días a la semana, 24 horas? ¿Convendría pegarnos a los brasileños y decir, miren, nada más de 9 a 10 de la mañana y solo los lunes? ¿Eso nos daría mayor estabilidad? Yo creo que esa es la pregunta que todos los mexicanos nos estamos haciendo, porque a fin de cuentas lo que está pasando es que el peso mexicano está absorbiendo todos los choques globales y el México pues está perdiendo el valor de la moneda en comparación con el dólar. Sin embargo, la inflación no se ha visto afectada. Entonces, el poder adquisitivo en realidad tampoco se ha visto afectado. Entonces, volvemos a la pregunta de qué tan débil es. ¿Me estás diciendo que no importa tanto que se mueva? Sí importa, por supuesto que Pero importa. la economía no ha pegado. Digamos que en los fundamentales de la economía no ha pegado todavía. A ver, déjame ver si te hago una figura y me explicas. Vamos a suponer que tienes la clase alta del mundo y luego la clase media del mundo. Nosotros vivimos entre la clase media y la clase alta. Estamos justamente en esa rayita. Por eso el peso está tan expuesto. ¿Qué sugerirías? ¿Bajarnos un poco o subirnos de plano? Porque eso de circular los 5 días y las 24 horas pasa por ser moneda importante. Claro. Si la pregunta es si debemos de reducir nuestra exposición, Exacto. yo creo que es inconcebible. Es decir, México es un mercado emergente que se conoce por ser abierto a los mercados, por ser accesible, por ser bueno, manejado, tener una macroeconomía muy buena. Entonces, fuera de que suban la tasa de interés, para que sea un poco más caro tomar prestado la moneda, la verdad es que es muy poco probable que sea menos accesible. O sea, la economía 11 del mundo, con ganas de ser la 9 o la 8, debería aguantarse. Digamos que sí. Bueno, esa no es mi opinión. Es decir, si el Banco de México te consultara, ¿cuál sería tu opinión? yo no tengo opiniones per se. Las voces en los mercados lo que me dicen es que esa es la mejor manera de absorber los choques. Es decir, que no te peguen la inflación en el momento en que tú estás controlando una moneda, como han visto otros países en el pasado, ¿no? Al momento de perder nuestras reservas internacionales, eso tampoco va a pasar. Entonces, es una manera buena de absorber los choques y mientras no le pegue al poder adquisitivo de los mexicanos. Hasta aquí la mitad de la historia. Pero tienes otro desafío mucho mayor que la volatilidad de los mercados y los vientos que soplan sobre el peso. Tienes un actor político relevante que resulta ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos y que no solamente está apostando contra el peso, está apostando contra México. Y algunos asesores financieros que dicen, buen negocio, si Trump gana, el peso se va a desplomar, apuéstele usted al gallo giro que se va a morir. A ver, ¿cómo protegernos frente a esa eventualidad que es mucho más seria de la que hemos visto? Así es. Como tú comentabas, hay bancos que han recomendado que se use el peso mexicano de nuevo como cobertura para posiciones que pudieran tener pérdidas en caso de que Donald Trump ganara las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cómo protegernos los mexicanos ante eso? No hay bancos que hayan salido a emitir una recomendación para la población mexicana. Sin embargo, puede ser que el tipo de cambio absorba este choque de nuevo y no se vea reflejado en la inflación. Pero a ver, si Trump gana y el Tratado de Libre Comercio entra a referéndum y nos cierran la frontera y dejamos de exportar, tenemos 430 mil millones de dólares anuales de exportaciones, hay gente que se caiga el 10% de ese volumen, sí. La economía mexicana puede entrar en un colapso abrumador. ¿Hay alguna cobertura en el mercado o espiritual frente a esa realidad? Espiritual, vayamos todos a Chalma, Okay, opino. No, en realidad, o sea, en los mercados internacionales todavía no hay una cobertura, una recomendación como tal para proteger los activos mexicanos de una posible presidencia de Donald Trump. Habiendo dicho esto, es importante considerar cuáles son las posibilidades reales de que a pesar de que Donald Trump vaya a ser electo el candidato, el presidente de Estados Unidos, vaya a poder hacer todas estas cosas. Él tendrá que pasar por el Congreso y por una serie de cosas. Entonces, no necesariamente hay que entrar en pánico. O sea, los mercados no se creen las balandronadas de Donald Trump. Es decir, no le creen que va a sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. No le creen que pueda cerrar el muro. Digamos que los mercados son precavidos y están pensando en todos los escenarios, que sí y que no.
Entonces, ante ese escenario, si usted es un inversionista, digamos, que tiene muchos pesos mexicanos, puede protegerse de una presidencia de Donald Trump vendiendo sus pesos mexicanos. Y una pregunta, si empieza la gente a apostar por fortalecer al peso, ¿quiere decir que Donald Trump está bajando sus bonos? No funciona así necesariamente, pero sería Pero una si señal. el negocio es apueste contra el peso, también puede ser apueste por el peso. Claro, Así, es decir, si Hillary Clinton gana, es una apuesta por el peso. pudiéramos esperar que si en las encuestas Hillary Clinton sale por encima de Trump en un periodo consecutivo, entonces tal vez vamos a ver más apuestas a favor del peso, a favor de una apreciación del peso. Se pudiera esperar, digamos. Si eres inversionista mexicano, ¿qué harías? Ya, olvídate si eres inversionista chino en los mercados. Es una pregunta complicada. Euros no comprarías, ¿verdad? El euro se espera tal vez que siga depreciándose un poco conforme vaya saliendo información del Brexit. Sí. Si es que el Brexit llega a ocurrir. Esa es mi última pregunta y era una broma, pero la hago en serio. El momento que otras monedas van a entrar en crisis, evidente, ¿qué pasa con el peso? Porque el peso puede fortalecerse si ya está en esta canasta de monedas fuertemente, digamos, compradas y vendidas en el mercado. El hecho de que el euro se deprecie, que otras monedas estén enfrentando crisis, ¿puede favorecer a monedas como el peso? No se ha visto ese comportamiento en el peso, en realidad, por lo menos en los últimos 2 años. Por lo general, cuando monedas de mercados emergentes bajan en valor, el peso tiende a bajar incluso más. Ok, cierro con tu ejemplo del Kleenex. Es decir, cuando vas a estornudar, toman el Kleenex y ese es el peso. Pero no hemos logrado lo contrario, que si no hay estornudo, el peso se fortalezca. ¿Por qué? Eso es 100% correcto. El peso, estudiando el comportamiento del peso histórico, se puede ver una simetría. Cuando baja, baja más de lo que sube cuando sube. ¿No sabemos por qué? Nadie sabe por qué. Pero lo que sí sabemos es que la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos van a seguir contribuyendo a esto. Tal vez después de que sean las elecciones se pueda estabilizar un poco más y ya veamos una apreciación más significativa a largo plazo más adelante. Bueno, te hago 2 propuestas. Si esto se pone feo, te invito antes de noviembre. Ok, Y si se pone bien, te espero después de noviembre para platicar cómo nos fue. buenísimo. Era magnífico tenerte aquí. Te agradezco Muchísimas enormemente y nos veremos pronto. Gracias por estar aquí, los corresponsales. Este programa que nos sirve para explorar a México de cara al mundo. Mira, el escenario internacional como una especie de bola de cristal para saber dónde estaremos. Nos vemos próxima semana.